Pero que muy buenos días, compañeros, compañeras, ¿cómo dicen que les va? Día 224 de Levita 365, 12 de agosto el día de la fecha y hasta el 31 de diciembre no paramos con un discurso, con una clase o con un escrito de María Duarte de Perón. El día de hoy el discurso tiene una muy correcta duración, así que yo les aconsejo, pónganse cómodos, si quieren pausen, vayan y preparen su matecito, que arrancamos nomás. Discurso pronunciado el 17 de octubre de 1950 al celebrarse el quinto aniversario del Día de la Libertad en Plaza de Mayo. Mis queridos descamisados, los compañeros de la Confederación General del Trabajo han deseado honrar en mí a los trabajadores argentinos, confiriéndome una distinción que será el mayor honor de mi vida. Su noble razón, su noble corazón de compañeros y de amigos habrá exaltado quizá ante ellos los méritos de esta humilde colaboradora, que por ese hecho promete honrarla cada día con su conducta y con su sacrificio y lealtad. Una vez más, en esta plaza histórica de la afirmación nacional, revivimos la emoción que nos generó aquel glorioso 17 de octubre, en que los descamisados liberaron a su líder, fijando para el futuro el Día de la Lealtad. Han pasado 5 años, 5 años, y de la misma manera que en el corazón de Perón no se apaga el ferviente amor hacia su pueblo, en el corazón de los descamisados se ha multiplicado la confianza y la fe en la doctrina y en la obra del general Perón. Entre el líder y su pueblo, el tiempo ha sellado. Con la unidad de propósitos, la unidad de esperanzas y la unidad de acción, somos hoy, como queríamos ser aquel atardecer de octubre de 1945, un pueblo que siguiendo a su conductor, ordenó la economía, reordenó la economía, dignificó al hombre, rescató de la negación política a la mujer y creó la más perfecta democracia social de la historia contemporánea. Somos una comunidad organizada y progresista, solidaria y unida. Disponemos de una doctrina que se nutre de las mejores reivindicaciones populares, que ha puesto su vida al servicio de la causa y de la grandeza de la nación. Tenemos un único líder, el general Perón. Tenemos el mejor pueblo del mundo, emergido de las sombras que lo condenó una oligarquía caduca, ya cuya vida se iluminó con la luz justicialista de Perón. Tenemos finalmente esa vanguardia descamisada de octubre, que hoy como ayer expresa su absoluta lealtad identidad, gritando a los restos despreciables de la antiargentina, que está dispuesta a dar la vida por Perón. Aquí estamos todos, nuestro querido y leal amigo mercante, los trabajadores y los descamisados, para decir que hoy, mañana y siempre estaremos con Perón, que es la patria misma. Este día, compañeros, que es un timbre de gloria para todos los descamisados, y que es también el día más hermoso de la vida del general Perón, reiteramos ante los ojos de América y del mundo nuestra inquebrantable fe justicialista, la unidad de Perón y sus vanguardias descamisadas, selladas en la emoción del rescate, en aquel glorioso 17 de octubre de 1945. Se ha consolidado definitivamente, y nadie dirá, y nadie ni nada podrá romperla jamás. Entre el conductor y su pueblo unificados por la lealtad que fue el común denominador de la gloriosa jornada de octubre, el porvenir de la patria está asegurado. Las conquistas sociales, que son el patrimonio de todo pueblo trabajador y por cuya progresiva efectividad velan Perón y los descamisados, abren los amplios senderos que nos conducen al brillante porvenir. Somos en un mundo convulsionado las palabras de paz, el ejemplo de la superación social. Somos en una sociedad carcomida por la lucha social, el ejemplo de la cooperación social. Somos en una época de inmensos adelantos técnicos, pero que no ha querido superar aún la familia y la vergüenza de la explotación del hombre por el hombre. El ejemplo de un mundo de perfección que es el justicialismo, basado en la dignificación del trabajo, en la elevación de la cultura social y en la humanización del capital. Yo me pregunto, mis queridos descamisados, si el pueblo y si Perón no deben sentirse satisfechos del camino adelantado.
Yo pregunto a los explotados de ayer, a los negados de siempre, si la transformación social argentina no es el pedestal que nos eleva sobre la indignación de los gobiernos entreguistas, que vivieron de espaldas al pueblo y de cara a los halagos y las propinas del capitalismo internacional. Yo pregunto a los vendepatria derrotados en aquel luminoso 17 de octubre de 1945. ¿Cómo no se sienten avergonzados ante la diferencia de nuestra patria justicialista y la que ellos encadenaban en los privilegios al feudalismo y al capital colonizador? Yo pregunto finalmente al pueblo, a los descamisados libertadores de aquel 17 de octubre inolvidable e histórico, si Perón no cumplió con todos sus anhelos. El general Perón, a los sueños de reivindicación de los descamisados, los trocó en hermosa realidad. Y yo pregunto, si el justicialismo, que concretó su política y su obra redentora, no es el camino seguro hacia la dignidad colectiva y la grandeza de la patria. En cada una de esas preguntas, compañeros, están las bases de un balance que enorgullece, porque su saldo positivo significa en síntesis las conquistas populares. Ese balance proclama, por la violencia de los contrastes, la grandiosidad de nuestro presente frente a la pequeñez de nuestro pasado. Ayer en el concierto de los pueblos de América, el nuestro vegetaba como una economía semicolonial, sin esperanzas de redención para los productores. Si lanzamos una mirada retrospectiva sobre el campo argentino, nos encontramos con las murallas de los trusts y de los monopolios, transformando en una condena a trabajos forzados las tareas agropecuarias del pueblo trabajador. Allí bajo el dominio del hierro, de hierro de la oligarquía terrateniente y de los monopolistas, los trabajadores del agro estaban atados a la coyunda del semifeudalismo más cínico y más expoliador, sumergidos por la doble acción de la más absoluta incapacidad económica y la más terminante negación social. Sus derechos se regulaban por la voluntad y el capricho de las policías bravas, la prepotencia y la violencia de los propietarios y de las sociedades anónimas que habían transformado los fértiles campos argentinos en un infierno de vergüenza y de miserias para los trabajadores de la tierra. Hoy, bajo el gobierno justicialista y el impulso renovador de las vanguardias descamisadas, el campo argentino alcanzó la mayoría de edad social, exigida por su capacidad de producción, por su conciencia laboriosa y por su pasión peronista. La tierra va dejando de ser bien de renta para transformarse en bien de trabajo. Los precios compensadores ascienden en faro de luz y de esperanzas donde hasta ayer solo se veían tinieblas. Decenas de miles de pequeños propietarios van dando solución a los viejos problemas del agro, las máquinas agrícolas, la defensa de la producción y la industrialización de algunos de sus productos dan a los trabajadores del agro no solo la perspectiva de un grandioso porvenir, sino la seguridad de su liberación, como productores en la comunidad justicialista. No creo, compañeros, que en este momento de absoluta unidad espiritual sea necesario pasar una revista de las conquistas sociales, ni mencionar los triunfos imborrables de los trabajadores de la ciudad, guiados por el conductor que desconoce la comodidad y la traición, e impulsados por lo más noble de las reservas de la patria, los descamisados de la libertad y de la recuperación nacional. Hemos logrado un nivel de vida, una plenitud de ocupación, una legislación social, una constitución, una dignidad ciudadana y como consecuencia de ello, una unidad nacional, como quien la soñaron nuestros mayores. Somos un pueblo que tiene en sus manos el timón de su propio destino, que es grande porque es popular, que es digno porque es justicialista, que es noble porque es argentino y que es sublime porque está Perón. Este milagro ha tenido inmensas consecuencias económicas, políticas y sociales. En primer lugar, estableció una justicia de ámbito social, que reordenó la acción distributiva, importante factor para la movilización de las masas, para las grandes batallas de la independencia económica nacional. Luego fijó, en una legislación progresista y pacífica, el camino para la continuidad de sus conquistas. Finalmente, por obra de la Unión Nacional y la independencia social, estableció el bloque indestructible de nuestra soberanía, dando a la política argentina una base activa de masas, como no había conocido jamás, incorporando a las mujeres a la ciudadanía y perfeccionando nuestra democracia, elevada a sus más altas expresiones por el aporte hondo y juvenil de su contenido social. Este renacer de nuestro espíritu que la oligarquía no pudo vender como vendió nuestras fuentes de riqueza, trajo consigo la suprema
dignidad del trabajo y la definitiva liberación del hombre. Derribamos jubilosamente los oscuros orfanatos para levantar las paredes blancas y alegres de la ciudad infantil, de los hogares, escuelas, de los policlínicos, de los hogares de tránsito, de los hogares de la empleada y de ancianos, de la ciudad infantil, de la ciudad estudiantil, de las ciudades universitarias, colonias de vacaciones, maternidades, escuelas y comedores populares. Barrimos con nuestra escoba justicialista los ranchos y taperas, y elevamos los barrios obreros, exigidos por la dignidad social de nuestra masa laboriosa. Desterramos la limosna para exaltar la solidaridad como obra de justicia, y seguimos alegremente en la lucha, porque su premio es demasiado hermoso y grande como para renunciar a él. Ese premio es la felicidad, el bienestar y el porvenir de nuestro querido pueblo descamisado. Yo he dicho en otra oportunidad, y he de repetirlo ahora, para poder terminar. ¿Cuál es en mi concepto la significación social del descamisado? Que es la palanca que encontró el sueño patriótico del general Perón para poder mover el mundo de injusticias, de negaciones y de miseria que pesaba sobre los argentinos. El descamisado, compañeros, ha dejado de ser elemento de explotación humana para convertirse en factor de progreso, de unidad nacional, de bienestar colectivo. En esto reside su fuerza y su fuerza porque responde a los imperativos políticos sociales que valorizan el rol de los trabajadores en la sociedad moderna, su virtud, porque para los descamisados sus propias reivindicaciones se confunden con las necesidades presentes y futuras de la nación. De ahí que la grandeza de la patria encuentre dos puntales maestros en su sostén. Uno, uno lo forman los descamisados, el pueblo que trabaja y siente la fuerza mística de la doctrina justicialista. Otro, el glorioso líder que guía la nacionalidad, Perón. Con el pueblo y con Perón, la patria se encontró a sí misma y mira confiadamente hacia el porvenir, que ha de ser, aunque tengamos que morir por ello, económicamente libre, socialmente justa y políticamente soberana. Y bueno, compañeros, compañeras, hasta acá hemos llegado una vez más. Ojalá que les haya gustado a mí de corazón que mostrarles este contenido. Como siempre, agradecerles a todos los que hacen el aguante. A todos aquellos que dejan un me gusta, que publican un comentario, que dejan una suscribida, una seguida. De verdad que apoyan un montón este contenido. Que rechaza la idea de que la militancia virtual es todo el tiempo de la violencia, de la fragmentación, para decir que es entre todos, que es con el aprendizaje colectivo, que es aprendiendo estos textos que todavía tanto tienen para enseñarnos, que es elevando el debate político, exponiéndonos a la altura del presente y dando vuelta a la historia argentina. Porque acá no nos rendimos, acá sabemos que se puede. Por eso estuvimos ayer, por eso estamos hoy y por eso estaremos mañana con un discurso que tiene que ser todavía mejor. Nos vemos mañana, compañeros, compañeras, porque mañana es mejor.